Bueno, bienvenidos a esta primera entrega, a este espacio que tenemos destinado para hablar de temas de arqueología. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante relacionado con el arte rupestre y nos acompaña una persona que lleva bastante tiempo y bastante trayectoria en el estudio del arte rupestre en la sabana de Bogotá y en todo el altiplano cundiboyacense. Entonces, esta es una persona que tiene una maestría en patrimonio cultural y curiosamente no es arqueólogo, pero ha dedicado gran parte de su trabajo a este estudio. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Diego, para los que no te conocen, ¿quién sos? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu trabajo? Bueno, no, pues me he dedicado, digamos, los últimos 20, 25 años, en principio como diseñador gráfico, pues interesado en la imagen, pero al mismo tiempo combinando eso con el interés por el pasado, pues he llegado al tema del arte rupestre fácilmente porque pues estas son las primeras manifestaciones o expresiones de los Homo sapiens, digamos, que dejaron plasmadas, y entre las más antiguas se cuentan estas pinturas y grabados. Entonces, pues esos son los orígenes de nuestra necesidad de dejar un mensaje, de comunicar algo, pues, y dejarlo sobre todo a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, pues es fácil llegar a combinar el diseño y ese interés por el pasado que finalmente se convierte digamos, en la noción del patrimonio cultural, que pues también por ahí llegué al tema, porque finalmente es algo que compartimos en común y que pues son esas huellas que estamos perdiendo y que desde luego siento la necesidad de hacer algo, pues apoyar desde donde se pueda para que estas huellas se sigan conservando para el futuro. Perfecto. Eh, bueno, ahí está. ¿Por qué el arte rupestre? Bueno, y la motivación pues es clara, o sea, es una evidencia arqueológica que a veces ni siquiera la pasamos, pues la vemos. O sea, si es difícil, digamos, con otro tipo de objetos arqueológicos y otro tipo de sitios que la gente los note, a veces en las rocas hay cientos de pinturas que no se conocen. Entonces, pues interesante, interesante que una persona que no tiene de base formación como arqueólogo, pues llegue a interesarse por este tema. Me parece que es un aporte muy chévere para lo que nosotros los arqueólogos podemos hacer y que digamos que podamos divulgar todo este tipo de evidencias. Diego, una pregunta. ¿A qué nos referimos con el término de arte rupestre? Bueno, sí, eso es un término, digamos, que ya se ha estandarizado, viene desde hace unos un poco más de 100 años que se ha venido usando. En Europa se acuñó para expresar, digamos, o más bien como para englobar dentro de esa expresión del arte rupestre, pues todas las manifestaciones de los antiguos seres humanos, sobre todo allá en Europa, en las pues que se habían dejado huellas en las cuevas, en Altamira, en Lascaux, y pues hacía referencia pues en principio como a toda materialidad que no tuviera como una utilidad específica que hubiera sido tan clara como si fuera un instrumento o algo así, sino que más bien en ese tiempo se pensaba que era en el sentido no utilitario, sino se dejaba como todo bajo el membrete de arte. Entonces por eso también se le terminó dando el nombre a arte rupestre, pues a las pinturas, porque pues en principio y en esa época se veía que no tenían pues más utilidad que de pronto decorar, ¿no? Entonces por eso también se habla de arte parietal, paleolítico, etcétera. Y entonces el término pues se va poquito a poco consolidando, sobre todo en esa tradición en Europa, y nos llega acá, pero pues con toda la tradición del siglo XX, ya con la, digamos, la emergencia aquí en Colombia de la arqueología, ¿no? Que pues parte de la antropología, pero aquí ya se conocía estos elementos, estas pinturas y estos grabados, ya se les daba un nombre. Aquí se conocían como piedras pintadas, digamos genéricamente, por lo menos desde la época de la colonia, ya se conocían así, y todo el mundo las refería o las piedras de los indios,
y se le empezaron a dar otros nombres, como los jeroglíficos, como lo hizo Miguel Triana, que hablaba del jeroglífico chibcha, y, y pues hoy en día pues ya se estandarizó. Desde luego hay otros conceptos similares como manifestaciones rupestres, petroglifo, pictografía, pero pues digamos que todos refieren a lo mismo. Y bajo el genérico de arte rupestre es como más fácil identificarlo. Perfecto. ¿Y tú consideras, pues, cuál sería como el mejor término para referirnos pues, a lo rupestre? O sea, ¿cuál sería? Bueno, sí, yo sí considero dentro de todo este eh, gran cantidad, digamos, de opciones que hay, que a veces son muy confusas, sobre todo a la gente no se le dificulta decir petroglifo, a veces dicen otra cosa, o pictografía también, o pictograma, y pues son términos que han, en vez de ayudar a definir el objeto, lo han más bien como tergiversado, digo yo, o pues le han dado como una interpretación que no necesariamente debe corresponder a la que le dieron los originales hacedores. Y me parece que es más acertado decir pinturas o grabados rupestres en relación a la técnica que se aplicó pues para realizarlos. Bueno, y interesante, pero además de eso, ¿por qué estudiar los petroglifos? ¿Por qué estudiar estas manifestaciones o estas pictografías, este tipo de expresiones del pasado? ¿Y qué nos revelaría? O sea, ¿cuál sería el aporte real de nosotros desde la arqueología o desde la historia del pasado, interesarnos por estudiar este tipo de evidencias? Bueno, primero porque son eso, una evidencia del pasado, eh, pues digamos dentro del universo de evidencias que sabemos que todavía han sobrevivido de hace siglos o inclusive miles de años, pues el arte rupestre es una más de ellas, ¿no? Pero tiene además un componente que va más allá de la materialidad, que es como todo lo que está conllevando su significado, que no nos es hoy en día pues muy esquivo porque no podemos o no hemos conservado una tradición que haya venido como dejando el rastro del original sentido que tenían estas pinturas y grabados. Entonces, eh, pues nos queda como ese gran enigma. Pero como le digo, también queda como el componente material, es decir, por ejemplo, el estudio de la pintura, de los pigmentos o del grabado, de la forma como quedaron ejecutados en la roca y la manera como esas pinturas y esos grabados han cambiado en el tiempo, pues eso ya de por sí tiene un valor, digamos, científico, porque tiene una posibilidad de estudiarse en el cambio que han tenido desde que se ejecutaron hasta el presente. Entonces, todo eso nos da un pie pues, para reconocerlo efectivamente como un objeto arqueológico y por tanto hace parte del patrimonio arqueológico. De pronto es como la materialidad misma la que es la más fácil de estudiar o de conocer. Pues por lo que decía, se pueden tener evidencias de que, con qué se elaboró, la técnica, la forma, el tamaño, pero lo que representaron y de pronto la intencionalidad misma del petroglifo, esa conexión, digamos, con la parte simbólica, es la que se ha perdido y es la más difícil de acceder. Exactamente. Eh, Digo, tú trabajaste pues en tu trabajo de maestría, realizaste o hiciste registro de los conjuntos de Oaxaca, de Zipacón, de Soacha, en Mosquera también, en Pacatativá, ¿sí? ¿Tú crees que todos estos conjuntos hacen parte como de la misma tradición cultural, desde tu experiencia? Sí, pues digamos que sí, como me he concentrado básicamente en la sabana de Bogotá y un poquito tirando hacia el altiplano cundiboyacense en general, lo que sí me he dado cuenta es que hay una serie digamos, de elementos en común. ¿Sí? Básicamente la técnica, que es pintura en el 99% de los casos, el color de esa pintura, desde luego es básicamente rojo ocre, aunque también hemos venido encontrando variaciones, pinturas en blanco, en negro, en naranja, en amarillo. Y pues sí, es como un sustrato común a todas. Desde luego ya cuando uno entra a particularizar en cada uno de estos
municipios, digamos que es la unidad administrativa actual, empieza a encontrar diferencias de locales, digamos, en relación al otro. Pero si uno mira desde un espectro más amplio, desde luego a darse cuenta que hay una regularidad, ¿no? Y que parece ser que todo era parte de una misma tradición. ¿Qué diferencias, digamos, se pueden señalar iconográficas entre estos conjuntos? Bien. Bueno, sí, pues, por ejemplo, pues, es difícil hablarlo así sin imágenes, pero en Soacha, por ejemplo, se encuentran muchas manos impresas sobre la roca, cosa que es muy difícil de encontrar más al norte, ¿sí? Digamos en Sutatausa, que es al otro extremo de la sabana de Bogotá, la reiteración de mano, las manos son muy pocas, muy poquitas se ha encontrado. O en Sutatausa, por ejemplo, es muy fácil encontrar unas estructuras metidas dentro de unos rectángulos que hemos llamado como tejidos, digamos, de manera muy convencional, sin que necesariamente sean eso, pero se repiten en muchas rocas, mientras que eso no se encuentra al sur de la sabana, ¿no? Entonces si uno empieza a encontrar particularidades, como le digo, pues ya tocaría pues poder explicar de pronto ya con ejemplos gráficos, pero es algo que apenas se está empezando a hacer, porque hasta ahora estamos reconociendo realmente lo que tiene cada uno de estos territorios. Pero entonces podría uno pensar que la sabana de Bogotá y el sur de la sabana de Bogotá, digamos, respecto al norte del altiplano, tendrían dos tradiciones culturales diferentes o existen de pronto sí algunos trazos, algún tipo de glifos en las rocas que tracen como una línea común y que nos permita por lo menos pensar que estábamos hablando de la misma gente o no sé si se puede hacer de un mismo periodo histórico. Sí, no, sí, como le digo, como hay varios elementos en común, no significa, como le digo, ya las particularidades son cuando uno se enfoca mucho, que encuentra como en ciertos sectores que solo aparecen ciertos motivos y no se repiten en otra, pero eso, pues, como usted lo dice, se puede deber tanto a la distancia geográfica espacial como a la temporal. Entonces no sabemos cuánto tiempo duró esta gente haciendo el arte rupestre. Ujú. Yo tengo pues unas teorías, por ejemplo, que pudieron haber sido los primeros pobladores que llegaron aquí hace 10.000 años a la sabana, muy probablemente ya llegaron con la tradición, porque pues sabemos que hacia el norte, por la migración desde el estrecho de Bering y todo eso que empezó hace 20.000 años, pues ya ese arte rupestre probablemente lo trajeron desde Asia. Eh, si llegaron aquí haciendo ya arte rupestre, pues aquí hubo una tradición de 10.000 años haciendo arte rupestre. Ahora bien, eso no significa que las pinturas que hoy en día vemos sean esas de hace 10.000 años, porque mi otra postura o teoría es que ese arte rupestre ya se perdió, se desapareció simplemente porque está a la intemperie. ¿Qué pasó? Pues siguieron nuevas generaciones que siguió haciendo arte rupestre y el que hoy en día vemos es probablemente ya el último, porque todavía se conserva, pero sin embargo está todavía ya muy alterado. O sea, si vemos hoy arte rupestre, yo he visto, aunque eso se debe a otras condiciones probablemente ambientales, he visto perder arte rupestre que hace 30 años se veía perfecto. Y hoy en día uno va al sitio y ya casi no lo ve, está imperceptible. Uno dice, ¿qué pasó con el pigmento en los últimos 30 años? Puede ser la contaminación, etcétera. Pero en todo caso, lo que sí hemos considerado es que las pinturas tienen una curva de degradación natural y es probable que no duren, voy a decir algo, 1.000, 2.000 años y desaparecen simplemente porque están a la intemperie. Y si eso pasó o está pasando, estamos viendo solamente Punto lo final. de los últimos 2.000 años, pero lo que pasó hace 4.000, 6.000, 8.000 o 10.000 años, pues ya desapareció. Además hemos encontrado evidencias de arte rupestre hecho sobre otro arte rupestre que prácticamente es invisible y lo hemos logrado rescatarse a través de unos programas de resalte pues, digital. Entonces, cosas que no vemos las podemos hacer visibles, pero ellos pintaron sobre ese otro arte rupestre, inclusive haciendo un diálogo. Entonces ahí parece que hay varias capas superpuestas de mucho tiempo. Eso es bien interesante porque si te pones a pensar,
la sabana de Bogotá tiene uno de los sitios más antiguos en arqueología de Colombia, pero también de América en general. Estamos hablando del Laura. Y el Laura está asociado no solamente a herramientas en piedra, sino unos elementos precerámicos o unos elementos muy antiguos de hasta 12.000 años de antigüedad, sino también unos paneles de pinturas rupestres que tendría uno que pensar si efectivamente concuerda la temporalidad de ese material que está enterrado con la temporalidad del material que está en las rocas. Entonces, Ujú. pues es una, digamos que una forma muy interesante de verlo, que a veces uno, por estar ubicados en el mismo punto, los asocia directamente. Es bien, bien interesante lo que nos cuentas. Diego, me causa curiosidad. eh, pues, no sé si nos puedes describir un poco más cuáles han sido las técnicas y los métodos que, pues tú has implementado para hacer el registro y el inventario pues, de las pinturas rupestres. Mm, pues sí, pues básicamente pues digamos que en la labor de estudiar el arte rupestre lo primero que hay que hacer es documentarlo, pues porque vamos a campo, lo vemos, pero no podemos decir todavía mucho más allá si no nos llevamos, digamos, un documento que construimos en campo y que después ya en laboratorio lo podemos analizar. Entonces, esa documentación básicamente se trata de tomar fotografías, hacer dibujos, en algunos casos hacer calcos. El hecho es como recoger la mayor información posible del sitio y después organizarla en unos formatos y digamos bajo una metodología que básicamente se trata es a través de las técnicas mezcladas de la fotografía, el laboratorio digital, pues para resaltar estas imágenes que a veces no son visibles fácilmente en campo y, y sobre todo a copiar esa información, como le digo, para dos objetivos. El primero sería pues para tener esa información para poderla analizar no solo el equipo que está haciendo la documentación, sino dejarla para que otros investigadores puedan acceder a ella y poder también aportar al análisis. Y segundo, para hacer un registro de estos sitios como patrimonio cultural. Entonces, ese registro es clave porque, por ejemplo, nos permite que instituciones como el ICANN o el Ministerio de Cultura en sus bases de datos donde se está copiando la información de todo el patrimonio del país, pues logren incorporar también esta información. Y algo muy importante es también en los municipios, que los municipios en sus planes de ordenamiento territorial, dentro de la capa de información del patrimonio cultural, logren incorporar también los sitios. Entonces debe haber un documento base que soporte esa evidencia. Y con respecto, digamos, a este relacionamiento con las entidades territoriales, con los municipios, en tu experiencia, ¿cómo ha sido como esa acogida de los registros y los inventarios que tú has podido realizar? Pues digamos que en principio hay un marco normativo que obliga a las entidades territoriales a hacerse cargo del patrimonio que está en sus territorios y por lo tanto digamos, es un mandato que ellos deben, las entidades, en este caso alcaldías más específicamente, deben pues hacerse cargo y lo que hemos tratado es, desde luego en cada municipio es diferente, pero identificar las comunidades que empiezan a sentir algún tipo de vínculo con estos sitios y sobre todo la necesidad de hacer algo porque están viendo que se están destruyendo o que están como abandonados. Entonces hemos hecho como una sinergia con las comunidades para proponer proyectos de inventarios, ¿no? Entonces hemos logrado ya hacer 4 o 5 inventarios a nivel municipal. Todos parten desde una base de una solicitud y sobre todo de como un deseo de las comunidades porque se sienten dolientes del patrimonio. Entonces ahí es donde se van las alcaldías, se golpean las puertas y dependiendo también de la voluntad política y de qué tan buenas relaciones tiene esa comunidad con, por ejemplo, con la administración de turno, pues se logra o no que un proyecto siga adelante para que se pueda formalizar finalmente el inventario. Ok, ahorita hablabas y nos ponías un ejemplo de Sutatausa. Entonces, Sutatausa, creo que en 2011 tú haces un trabajo interesante de registro de sitios con arte rupestre y pues creo que es un trabajo bastante exitoso no sé si me corregirás si es así, entre
coordinado entre ustedes y la administración y la comunidad para resaltar y encontrar un montón de sitios que, pues, la verdad yo no los conocía y con los arqueólogos y muchos compañeros, colegas que he hablado, pues tampoco los conocían. Entonces resulta interesante ver que un municipio como Sutatausa tenga una densidad tan alta de material arqueológico y pues me gustaría guiar como estas preguntas por ese lado y es, ¿por qué Sutatausa puede ser tan interesante en eso? O sea, ¿qué hace Sutatausa si tienes de pronto una teoría de por qué tenga tanta densidad de material o de pictogramas en su tierra? Bueno, lo primero que hay que considerar es como la base geográfica, o sea, su Tatausa por su pues, conformación, su fisiografía, pues sus montañas, es pues proclive a que tenga yacimientos rocosos, ¿no? Son unos grandes farallones que han, digamos, en su formación geológica, han permitido que afloren estos bloques de piedra, pero también hay otra condición que es su historia ambiental, porque Sutatausa, pues durante mucho tiempo, pues durante Sutatausa es como el límite entre la sabana de Bogotá y la sabana de Ubaté. Son dos altiplanos, y fue durante mucho tiempo pues habitada por grupos humanos que no están muy bien caracterizados, pero sabemos que pues tuvieron que haber estado los mismos cazadores recolectores y también los grupos Herrera y Muisca. Y es muy probable que estos sectores en todo caso no fueran muy habitados pues por sus condiciones agrestes. Sin embargo, la presencia de rocas, ya a un nivel, digamos, simbólico, probablemente sí era un atractivo para estos grupos que habitaban, como le digo, más bien hacia las partes planas de la sabana de Guateo de Bogotá. Entonces eran como espacios eh, yo considero a veces que es como espacios de aislamiento, como donde estos especialistas en cada grupo, digamos, lo que llamamos los chamanes o grupos o personas, digamos, especializadas en un contacto con los entes sobrenaturales en su grupo, pues se aíslan o se van a hacer ciertas ritualidades o ciertos contactos y usan las piedras para plasmar estas relaciones. Entonces, como hay tantas piedras en su tatazo, pues era el lugar perfecto. Em, no, ya porque hay una densidad especial en relación a otros sitios que también tienen muchas piedras, pero probablemente no haya tanta pintura, pues es algo que sí todavía se nos escapa. O sea, bueno, realmente casi todo se nos escapa porque de su Tatausa, como le digo, hace falta todavía mucho trabajo arqueológico propiamente, es decir, excavar, hacer unos sondeos, un registro regional para mirar realmente si esta intuición de que no estaba muy poblado, y lo digo es porque no hay mucho historial de hallazgos arqueológicos a nivel, digamos, de cerámica o de otro tipo de elementos. Entonces parece ser, pues la gente prefería vivir más bien en las partes planas, en las partes abruptas, pues no mucho. Entonces la condición ambiental también ha hecho posible, como es un espacio como tan, tiene un clima particular, es muy seco, ha hecho posible que la conservación de esas pinturas pues haya llegado hasta el presente. Entonces eso también es un efecto diferencial que nos ha ayudado, digamos, a que hoy en día pues encontremos todavía sitios pintados ahí, porque hay otros donde probablemente ya se borraron porque las condiciones son diferentes, más húmedas, etcétera. Su Tatausa, por lo seco, permite esa conservación. Entonces hay una confluencia de situaciones. Lo mismo que duró despoblada durante muchos, digamos, entre el siglo XIX y buena parte del XX, su Tatausa se despobló. Entonces no hubo como una afectación a estos espacios, no hubo una explotación específica, por ejemplo, a las piedras. Entonces también ha ayudado a que se conserve el sitio, ¿sí? Entonces, es probable que haya habido en el pasado otros sitios más densos, pero que, por ejemplo, se instaló ahí una ciudad, no sabemos, o las obras de infraestructura, etcétera, durante los últimos 100 o 150 años, pues han cambiado mucho nuestros paisajes y probablemente, como va a pasar en Soacha, han desaparecido unos buenos sectores que tenían muchas piedras. Dentro de esos sitios que registraste en 2011, que fueron en 81, pero que me imagino que hoy ya deben ser muchos más y que pues
por tu trabajo entiendo, no fue todo el municipio el que se prospectó, sino un sector. Eh, ¿Cuáles fueron como los puntos donde hay, de arte rupestre más destacados? Que recuerdas que digas, mire, hay una roca que tiene una gran cantidad de paneles rupestres bien importantes en términos de su decoración, sus manufacturas, la cantidad de grabados por roca, bueno, algunas condiciones. ¿Cuáles son los que más te ha impactado esa zona? Sí, bueno, pues es que Sutatá, o sea, como hay tanta variedad, pues hay unas grandes rocas. Recuerdo una que es grandísima y es muy plana, digamos, es una superficie perfecta para pintar. Eh, pero paradójicamente solo tiene un rombo, no más. Y O eso sea, me, la más fácil de sí, decorar. o sea, uno la ve de lejos y llegamos allá porque esa piedra debe tener y llegamos y solo tiene un rombo. Un rombito muy, muy sencillo. Eso me llama la atención porque eso es una particularidad. O sea, ¿por qué este espacio si era tan idóneo? Porque solo hicieron eso. Mientras que hay otras más pequeñas, como por ejemplo la piedra de los tejidos que queda muy cerca al casco urbano, está completamente llena. O sea, es un mural, no es una piedra tan grande, pero está toda llena de una serie de formas geométricas muy llamativas que pues le han llamado allá en el municipio la piedra de los tejidos. eh, y uno dice, ¿por qué hicieron esto en este espacio tan pequeño? O sea, ya es como es muy contrastante, ¿no? Pero a mí me parece, y pues puede sonar un poco eh, políticamente correcto, pero es que todas son importantes, Importante. todas. Y no sabemos o sea, muchas veces tendemos a valorar un sitio por la espectacularidad, por lo grande, por lo llamativo, pero desde el punto de vista arqueológico y del estudio del arte rupestre, todos los sitios son importantes y tienen un valor. Desde luego, como le digo, sí, claro, ya a nivel, cuando uno pregunta a las personas y eso sí hay una recordación, ¿no? O llama la atención sobre todo las que tienen más dibujos, ¿no? Ahí está la piedra, por ejemplo, la piedra del diablo, que está muy cerca y está asociada a una leyenda que hay detrás de ella, una tradición oral. Están las piedras bueno, el sector de Novoa, que es una vereda pues que contiene una muy buena concentración. Bueno, pues yo le podría hablar aquí de cada uno de estos sectores. En el sector del Salitre, eh, en la vereda del Pedregal, también hay una gran cantidad de rocas, sobre todo con pinturas de otros colores, por ejemplo, blanca y negra, que como le digo es excepcional porque no se han conservado hasta el presente, probablemente en los demás sitios, pero yo creo que era lo común. Lo común era que las pinturas fueran polícromas, es decir, que fueran rojo, negras, blanca, amarillo, todo en un mismo mural. Solo que esos otros colores se perdieron Sí. y solo se conservó el rojo. Diego, ¿cuál, desde tu experiencia, es el estado de conservación actual de todas estas pinturas rupestres allá en Sutatausa? Sí, pues en su tatuaje, digamos, en términos, es relativo, ¿no? Pero digamos, si uno compara con el resto de la sabana de Bogotá y todo el altiplano, en Sutatausa han tenido un buen nivel de conservación, pues como le decía, por la parte climática, o sea, es un ambiente seco, permite que se conserven mejor, pero también por la parte, digamos, del uso de ese territorio, no es muy poblado, como le digo, duró más de 150 años por lo menos después de la colonia prácticamente desocupado, no vivía nadie ahí, se volvió a empezar a poblar a mediados del siglo XX, entonces no quedaron mayores afectaciones, ¿no? Y pues eso es evidente en la cantidad de piedras que vemos hoy en día pintadas. Eh, pero en términos generales, aunque están bien conservadas, también están en riesgo, como la mayoría de las rocas del altiplano, porque básicamente hay nuevos proyectos de infraestructura, de crecimiento urbano, crecimiento de la frontera agrícola, y todo está generando cambios impresionantes. Hemos hablado de la importancia del arte rupestre, de los niveles de conservación, hemos hablado de arte rupestre en el sur de la sabana de Bogotá, el norte del altiplano cundiboyacense.
y de las limitaciones que hay para interpretar y para, digamos, llegar a acercamientos más concretos de cómo se dio, cómo se creó, quién lo hizo. ¿Cuáles serían los principales retos que tiene la investigación ahorita arqueológica para poder hacer un acercamiento como más adecuado y empezar a responder? Tal vez respondernos a la pregunta, el término, pero por lo menos empezar a dar luces más concretas sobre cómo se crearon las manifestaciones rupestres o las criptografías como tal y empezar a resaltar este patrimonio arqueológico. Sí, yo creo que el principal reto, y es para la mayoría de los sitios en todo el país incluso, pues respondernos lo básico, ¿no? Es lo que usted dice, quién, por ejemplo, quién lo hizo, quién, qué tipo de grupo realizó ese arte rupestre, en qué época. Es importante porque no es lo mismo concebir que fueron hechas durante la colonia, o sea, hace 500 años o menos, o si fueron hechos hace 3000 4000 años. O sea, qué tipo de grupo lo hizo, si fue un grupo más bien de nómadas, cazadores, recolectores, o fueron grupos más bien sedentarios, agrícolas, o de pronto fue en ese momento entre la época prehispánica y la conquista, que también hemos encontrado en estos tratados algunas evidencias que parecen, nos hablan de que fue una tradición que continuó inclusive ya durante la colonia, porque hay algunos elementos, algunas formas grabadas o incorporadas, por ejemplo, de la religión católica, que están pintadas ahí, y nos habla en todo caso de una tradición de largo aliento, que no hemos podido responder porque no se ha hecho una comparación con elementos arqueológicos propiamente dichos. Como les comentaba antes, el hecho de poder relacionar con espacios de habitación por donde andaba la gente y las huellas que dejaron a otro nivel, por ejemplo, lo que es cerámica, lo que son huellas de asentamientos, que esa información se pudiera recolectar para cruzarla con la información del arte rupestre, nos podría dar pautas también para empezar a entender y a responder estas preguntas. Claro, y hablabas también de los inventarios. ¿Cómo estamos de inventarios en el país? Bueno, a nivel del país, pues sí es muy, digamos, desigual, porque yo sé que cerca de los centros urbanos, por ejemplo en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Tunja, eh, han habido, digamos, grupos de investigación o personas que se han interesado en esos temas y han empezado a reconocer sus entornos próximos. Entonces, por eso la sabana de Bogotá, por ejemplo, pues ya tenemos algún avance. Sé que también en la zona del Valle de Aburrá, eh, lo mismo por los lados de Tunja, pero eso contrasta mucho con el resto del país, donde la mayoría de los municipios a duras penas tienen conocimiento de pronto de una roca por ahí famosa, por decir algo, en Aipe, Huila. Todo el mundo habla de la piedra de Aipe, pero si uno se va a Aipe y se va a la piedra de Aipe, empieza a caminar y a recorrer, empieza a encontrar 10 20 30 sitios con arte rupestre que nadie Los menciono. los menciona ni han sido reconocidos, digamos, formalmente. Y así pasa en todo el país, ¿no? Entonces, sí, realmente estamos apenas empezando. Esto es un campo, yo me atrevo a decir que a pesar de que ya llevamos buenas décadas, apenas está empezando. ¿Sí? Volviendo un poquito al tema de su Tatausa, y pues hablando, digamos, ya a comparación, digamos, de otros conjuntos, eh, ¿cómo tú ves el nivel de apropiación de la gente con este tipo pues, de, de patrimonio? Sí, pues exacto, como se consigue como patrimonio, eh, la gente, digamos, hoy en el presente es muy diferente la relación, porque precisamente yo les hablaba de que aquí ya se conocían como piedras pintadas antes de que en Europa descubrieran el concepto o lo acuñaran el del arte rupestre. Aquí siempre se conoció como las piedras de los indios, es decir, durante la colonia, pues o sea, desde luego los indígenas, pero después los campesinos, los mestizos, siguieron relacionándose con las piedras en su territorio y por lo tanto, pues las conocieron siempre. Las respetaban porque era parte como del imaginario del pasado,
Tal vez hubo en alguna época en la que se persiguieron estos lugares por considerarse de pronto sagrados para los indígenas, por lo tanto la religión católica satanizó estos espacios, pero esa satanización muchas veces produjo fue como un respeto y que mejor allá no hay que meterse, que eso allá mejor deje quieto. Y es el imaginario también de la huaca que empieza a instalarse en torno a esos lugares y empieza, ahí sí que eso ya comienza como en el siglo XIX, a empezar a ver como una alteración de los lugares porque se busca un tesoro imaginario en torno a cada piedra, tesoros que no existieron, eh, pero ya durante el siglo XX se empieza a acuñar o llega, digamos, el concepto del patrimonio cultural y entonces de que estas evidencias del pasado hacen parte de nuestro legado como nación. Entonces ahí es cuando las comunidades, inclusive esto también es un fenómeno muy reciente, apenas como desde la Constitución del 91, donde pues, se reconoce que el patrimonio arqueológico es de la nación, y poco a poco las comunidades empiezan a ver estos espacios de esa manera y sobre todo también estimulados por un factor que es el del turismo. Lo ven como una oportunidad para generar algún tipo de atracción a su municipio, entonces empiezan a ver que las piedras pintadas pueden hacer parte de esa oferta y por lo tanto ven la necesidad también de conservarlas y hacer algo por ellas, ¿no? Por ejemplo, interpretarlas o incluirlas en senderos de interpretación o en algún tipo de oferta turística y por lo tanto hay una valoración nueva. Desde luego hay otros tipos de valoraciones como las de los grupos que se están autorreconociendo como indígenas, digamos, en estos últimos años. Y estos grupos también empiezan a considerar que estos espacios remiten a esos antepasados, por lo tanto son espacios también sagrados y también generan en torno a ellos, por ejemplo, ciertas ritualidades, ciertas cosas. Entonces hay muchos tipos de relaciones de diferentes comunidades que en todo caso le están otorgando valor. Y entonces en ese sentido sí hay una revaloración en ahorita en este siglo XXI de estos sitios, que igual es positivo, pero al mismo tiempo de alguna manera también los está poniendo en riesgo, porque muchas veces las gestiones para esas reapropiaciones no son las mejores y al contrario están llamando públicos que no conocían estos sitios o que no accedían fácilmente a visitarlos y a veces muchas veces no hay una infraestructura, ni siquiera un manejo mínimo y entonces los sitios se ponen en riesgo. Es por eso que encontramos hoy en día ya en muchos de nuestros municipios grafitis que corresponden a una tradición urbana, pero ya están sobre las piedras pintadas, porque ya la gente va y no necesariamente pues comparte la valoración o no entienden lo que hay ahí y simplemente hacen sus pintas nuevas y entonces se genera también otro tipo de dinámica más bien negativa. Sí, pasa mucho también con todo el tema de declaratorias o de cuando se saca notoriedad sobre una evidencia como tal. Lo que tú dices, llega la gente masivamente a conocer ya, pero desde la institucionalidad no se está preparado para recibir a todas estas personas y para controlar y garantizar la protección. Ujú. Entonces, sí tiene que haber como un equilibrio entre la visibilización y también dar las garantías a la protección de esas evidencias. Pues, ¿cuál, eso me lleva también a pensar, por ejemplo, cuando una persona tiene dentro de sus predios eh, arte rupestre, evidencias arqueológicas, un sitio importante, ya sea cual sea, eso cómo puede impactar a un propietario privado en la medida en que se quiera hacer un nivel de protección y cómo lograr desde la institucionalidad o desde la protección del patrimonio un equilibrio entre lo privado y lo público. Ujú. Pues lo primero es considerar que el arte rupestre, como está reconocido como patrimonio, tiene todo un aparato de normativo que lo protege. Es muy claro que es de la nación, es decir, que no le pertenece a nadie, a ningún particular, pero los predios sí lo son. Entonces hay una condición ahí un poco chocante porque muchas veces el propietario, pues, aunque puede que sí reconozca que ahí tiene un patrimonio que es de la nación, simplemente no quiere que nadie entre porque no permite el acceso para evitar incomodidades, etcétera.
y se generan unas tensiones, porque por otra parte está la comunidad que está reclamando tener acceso a lo que le corresponde, pues a lo que nos corresponde a todos como Sí. nación. Entonces, eso puede generar choques. Siempre es un trabajo que se ha hecho, digamos, confiando en la buena voluntad de la gente. Los inventarios que hemos logrado hacer ha sido entrando a cientos de terrenos privados, pidiéndole permiso al propietario, contándole lo que se quiere hacer y sobre todo teniendo muy buena recepción de la gran mayoría, aunque hay otros que simplemente se han opuesto y dicen no, no me interesa, aquí no, no entren porque hay prevenciones, porque si esto es patrimonio probablemente me expropien el terreno o eso me empiece a llegar gente aquí y yo no quiero acá tanta gente. Entonces ahí hay una dificultad y eso es un espacio que no se ha llenado todavía en cuanto a qué le corresponde a quién. En este caso, por ejemplo, algo que se ha propuesto siempre es que el propietario que tenga una piedra pintada en su territorio, en su espacio, en su predio, debería tener algún tipo de estímulo, digámoslo, por ejemplo, a nivel de impuestos prediales, que tuviera una rebaja, así como quien tiene un inmueble Como que es sucede con el patrimonio patrimonio arquitectónico. arquitectónico, que si es de histórico, pues se le puede hacer una rebaja y paga un servicio más bajo, con estrato uno. Lo mismo podría pensarse para un propietario que tenga una piedra pintada, que se le haga una anotación en su matrícula y se le haga una rebaja en sus impuestos. Eso es algo que no sé si se ha trabajado en eso, pero debería hacerse porque esa tensión está presente todo el tiempo. Inclusive hay mucha gente, creemos, que ha llegado al punto de destruir la piedra para evitar algún problema. Entonces mejor eso quede callado, mejor tapemos eso y mejor nos evitamos el problema porque ya hoy en día hay gente que sí está reclamando el valor del sitio. Entonces, hemos logrado en todo caso en otros espacios hacer, por ejemplo, planes de manejo combinando lo público y lo privado, donde el privado tiene el predio, pero el público es el que aporta el recurso para que se construya el plan de manejo y teniendo, sobre todo dejando reglas claras de parte y parte. ¿Quién hace qué? ¿Quién se encarga de qué? Esto lo hicimos, por ejemplo, en Huasca. Hicimos el primer plan de manejo de un espacio rupestre que tiene una condición de propiedad privada. No, no ha sido fácil, o sea, se tienen que alinear los astros, pero se puede. Bueno, hay un reto grande en la institucionalidad y en generar ese marco jurídico que permita que el privado no se vea, digámoslo de alguna manera, vulnerado en su espacio y que permita la apropiación de la comunidad en general de estos sitios rupestres. Creo que hay un trabajo grande para la arqueología, para el ICAM, para los profesionales que trabajamos en esto, de proponer buenas ideas que nos permitan llegar a ese punto. Sí, pues uno de los casos que, digamos, el arte rupestre está como sometido a distintos factores de riesgo, pero tal vez el peor es como lo que ocurrió este año en Soacha, Mm. pues que finalmente hubo una vandalización de pues de un panel donde está el Barón del Sol, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Tú qué crees que, o sea, qué acciones se deberían acometer, digamos, en ese tipo de casos? Pues, primero para evitarlo y que se presenten ese tipo de situaciones. Sí, digamos el caso de Soacha fue, pues digamos que es paradigmático en el sentido de que pues llamó mucho la atención porque era un símbolo municipal. Esa pintura que tenía esa piedra estaba en todas partes, se había apropiado como símbolo, pero paradójicamente el sitio estaba desprotegido completamente, en mucho riesgo porque se encuentra en una zona muy vulnerable y pues finalmente fue como una retaliación de parte de cierta persona de la comunidad que, pues, que no quiere pues, que las acciones de la alcaldía pues, lleguen hasta allá porque es una zona un poco marginal. Entonces simplemente fue como un acto de verdad de provocación y de venganza contra acciones que se están dando en otros ámbitos en ese territorio. Pero eso está pasando en todas partes. Digamos, el graffiti en Soacha es muy evidente, pero como les digo, en Sutatausa ya también cada vez es más evidente. Hay acciones como las que hacen los escaladores
que van a estos sitios a hacer sus prácticas, pero al llegar a tantos metros pues dejan su marca de que aquí estuvimos y no les interesa o no son conscientes de que están pintando sobre el arte rupestre. Y está pasando en muchas partes. Ahora eso debería, o sea, en teoría eso debería penalizarse porque pues está el Código Civil de policía que es muy claro cuando sobre afectaciones sobre el patrimonio cultural, ¿no? En general, y tenemos que estos espacios son BICs, es decir, bienes de interés cultural, que es la máxima categoría que tiene un patrimonio en Colombia. Por lo tanto, cualquier alteración que se haga debería penalizarse. No conozco antecedentes de que se hayan hecho, por ejemplo, multas o algo así, pero ahí está la normativa. Somos un país de leyes y ahí está todo escrito. La otra cuestión es que se logre hacer efectivo pues esa aplicación de las leyes. Pero más allá de las leyes, lo que considero es que es un problema de educación, porque muchas veces la gente no sabe ni siquiera, no sabe lo que está viendo, no sabe lo que hay ahí porque nadie le ha informado, porque no ha tenido una formación en la escuela, porque a nivel también de su comunidad pues es muy poco de pronto lo que se sabe porque no hay una tradición que conserve ni el significado ni tampoco el valor del sitio que lo pueda, digamos, divulgar. Entonces, estamos es ante un problema de una nación, bueno, yo digo más bien de una sociedad que hemos sido, en todo caso, históricamente despojados del amor por lo propio. Estamos con referentes siempre hacia otras partes. Entonces nos hemos dedicado, o los medios de comunicación, o también pues como todo este sistema en el que nos encontramos, nos ha, nos ha bombardeado de una cantidad de información referente a muchos otros sitios, por ejemplo a nivel arqueológico. Estoy seguro que es más lo que conoce la gente en el imaginario del pasado sobre, no sé, sobre Europa, sobre los mayas, sobre los incas, que sobre, por ejemplo, los muiscas aquí en nuestra sabana de Bogotá. Es más lo que se conoce sobre Stonehenge en Inglaterra que sobre el infiernito aquí en Boyacá. ¿Sí? Y es más sobre lo que se conoce sobre el arte rupestre de Altamira, de Lascaux, de Europa, que lo que conocemos sobre nuestras propias piedras pintadas aquí en nuestro territorio. Entonces, ese desconocimiento es ya, pues es sistémico, digamos, hace parte de la falta del interés por reconocer lo que tenemos. Y eso repercute finalmente en la valoración, en la forma como la gente se está relacionando con estos espacios. Entonces, por eso ver graffiti pues no es extraño, es lamentable, pero desafortunadamente es como lo cotidiano, digamos, en ciertos espacios. Sí, pues definitivamente hay que conocer para proteger. O sea, lo que uno no conoce y no le haya el valor, no tiene cómo cuidar. Ujú. Pues Diego, muchísimas gracias por este espacio. Realmente creo que tocamos una serie de temas que merecen profundidad, muchísimos de ellos, y que pues espero que se den otros espacios para hacerlo. Eh, Nada, lo último sería como invitar a la gente precisamente a eso, a que protejan el patrimonio arqueológico. Y pues no, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes y también a ustedes recordarles que estas pinturas y grabados rupestres pues son un legado, es una herencia que recibimos de parte de nuestros ancestros que pueden tener siglos, inclusive miles de años y son no solo invaluables sino que son únicas y irrepetibles. Si llegamos a perder una pintura pues perdemos siglos y miles de años de historia y esa posibilidad de encontrarnos con lo que somos en la profundidad como colectivo social, que es lo que nos une a nosotros como, pues ya sea como nación o como colectivos, y es importante esa memoria porque eso es lo que nos marca el derrotero hacia el futuro. Bueno, a ustedes muchas gracias por seguirnos en este espacio. Espero haya sido provechoso para todos y esperamos de acá en adelante tener nuevos espacios en los que tratemos temas históricos, arqueológicos y en el que lo que queremos es conversar.
conversar con la gente que ha hecho cosas interesantes, importantes por el patrimonio de la nación y cuéntenos qué les pareció, síganos en todas las redes sociales y estaremos dando cada día tips de lo que viene y los estaremos leyendo sobre lo que les interese que de pronto tratemos en algunas otras emisiones.